Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos una vez más a MedGuide. Mi nombre es Ronnie Yumikinga y soy estudiante de la carrera de medicina de las POCH. Y el día de hoy vamos a continuar con el segundo repaso de embriología. Solo por recordarles que estoy tomando como referencia el libro de la embriología clínica de Moore de la 10ª edición y la embriología de Lachman para reforzar pues los conocimientos. Y sin más, vamos a comenzar. Bien, para hacernos un poco de memoria, pues vamos a recordar que la primera semana del desarrollo humano tiene su inicio con la fecundación, es decir, la fusión de los gametos masculino y femenino, es decir, espermatozoide y óvulo respectivamente, dando como resultado el cigoto, que es una célula totipotencial. Esto quiere decir que es una célula capaz de generar cualquier otra célula del organismo. Bien, ahora vamos a abordar lo que son los ciclos reproductivos femeninos. Esencial e importante, ¿por qué? Porque pues los ciclos reproductivos femeninos o ciclos sexuales permiten a la mujer que esté preparada en caso de que se produzca la fecundación. Es decir, preparan a su sistema reproductor para la gestación. Estos ciclos tienen comienzo en la pubertad y pueden empezar a los 8, a los 10 o a los 13 años. Ah, en este proceso intervienen órganos como son el hipotálamo cerebral, la hipófisis, los ovarios, el útero. Cada uno de estos tiene una función específica en los ciclos mensuales reproductivos de la mujer. Bien, para poder comprender de mejor manera esta, vamos a abordar de manera muy rápida una breve descripción de lo que son el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Pues porque todos estos cumplen una función específica en los ciclos reproductivos mensuales de la mujer y de tal manera que podamos comprender posteriormente lo que vamos a explicar. Comencemos con lo que es el útero. El útero es un órgano de configuración piriforme. Esto quiere decir que es un órgano que tiene la forma de una pera. Como podemos observar de abajo hacia arriba, pues tiene la forma de una pera. Es muy, muy visible. Tiene una longitud de 7 a 8 centímetros y una anchura de 5 a 7 centímetros. Y está formada por dos partes principales, que son el cuerpo del útero y el cérvix o el cuello uterino, que es lo mismo. Las partes voy a ir señalando con el mouse para podernos guiar de mejor manera. Repito, el cuerpo del útero y el cérvix o cuello uterino. Las paredes del cuerpo del útero están formadas por tres capas, que son el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Pues bien, el prefijo peri significa alrededor de. Esto quiere decir que el perimetrio es la capa más externa y fina, pues, del útero. Ahora, el miometrio, el prefijo mio significa músculo y el miometrio es la capa más gruesa de músculo liso del útero. Y finalmente el endometrio, pues del prefijo endo significa dentro o en el interior de. Esto quiere decir que es la capa interna y fina del útero. En la fase luteínica o secretora del ciclo menstrual, que vamos a abordar posteriormente, se pueden distinguir tres capas en el endometrio. Estas son la capa compacta, la capa esponjosa y la capa basal. Las tres capas están formadas por tejido conjuntivo o tejido conectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido conjuntivo es el tejido que sostiene, protege y da estructura a otros tejidos y órganos del cuerpo. Además de que las tres capas tienen pues glándulas uterinas. ¿Y cuáles son las funciones de estas glándulas uterinas? Es pues que secretan un moco espeso o moco cervical por el que debe atravesar el esperma en el momento de la ovulación para que se produzca la fecundación. Bien, aquí es importante recalcar un detalle muy principal, muy esencial, que es pues que la capa compacta junto con la capa esponjosa van a denominarse la capa funcional, que van a desintegrarse y van a ser expulsadas durante la menstruación y después del nacimiento del bebé. ¿Por qué no sucede esto con la capa basal? Pues porque la capa basal posee su propia vascularización.
Ahora vamos a hablar sobre lo que son las trompas uterinas o las trompas de falopio. Bien, las trompas uterinas miden aproximadamente 10 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Eh, solo por... Sí, sí está grabando, ya. Repito, tienen 10 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Se extienden desde los cuernos del útero y se divide en 4 partes, que va a ser el infundíbulo. Infundíbulo quiere decir que tiene forma de embudo nada más. La ampolla de la trompa uterina y el istmo y la porción uterina de la trompa de falopio o la trompa uterina. ¿Cuál es la función principal de las trompas uterinas? Es pues que transportan al ovocito hasta la ampolla, que es el lugar donde se produce la fecundación, donde se produce el contacto o la unión del espermatozoide con el ovocito, además de que ayuda al transporte del cigoto hasta la cavidad uterina. Los ovarios. Pues bien, los ovarios son glándulas reproductoras que tienen la forma de una almendra, muy claramente lo podemos ver, y pues se sitúa a cada lado del útero en la proximidad de las paredes pélvicas laterales. La principal función de los ovarios es que producen los ovocitos y dos hormonas importantes, los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas que interactúan en el ciclo ovárico que vamos a abordar posteriormente. Muy bien, una vez entendido esto, vamos a explicar el ciclo reproductivo femenino. Al llegar a la pubertad, la mujer comienza a tener ciclos regulares cada mes. Estos ciclos sexuales están controlados por el hipotálamo. Gracias a las células neurosecretoras del hipotálamo, se va a sintetizar una hormona muy importante que va a ser la desencadenante de otras dos. Esta hormona es la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual, gracias al sistema porta hipotalámico hipoficiario, y aquí hago un paréntesis, ¿qué es un sistema porta? Pues un sistema porta es un tipo de circulación especializada que conecta dos estructuras anatómicas que con la función o con la finalidad de transportar sustancias específicas que no solo pueden ser nutrientes y oxígeno, sino en este caso pueden ser el transporte de hormonas. Ahora bien, al hablar del sistema porta hipotalámico hipoficiario, vamos a hablar sobre la circulación especializada entre el hipotálamo y la hipófisis o glándula pituitaria. Bien, una vez entendido esto, vamos a continuar. Pues la hormona gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropinas va a ser transportada a lo largo de una red de capilares hasta la adenohipófisis, que no es nada más que el lóbulo anterior de la hipófisis o glándula pituitaria. Es muy importante este órgano y esto también lo van a ver en anatomía, pues solo por hacer otro pequeño paréntesis, que la hipófisis es una glándula que se encuentra en la base del cráneo. Específicamente se localiza en la depresión del hueso esfenoides denominada la silla turca. Bien, continúo. La hormona liberadora de gonadotropinas eh, produce o ayuda a que se secreten dos hormonas muy importantes, dos hormonas gonadotropinas, que son la hormona estimulante del folículo o FSH y la LH u hormona luteinizante. Estas dos hormonas son muy importantes y cumplen cada una función específica. Aquí lo vamos a ver. Pues bien, la FSH u hormona estimulante del folículo estimula el desarrollo de los folículos ováricos, que pues como recordaremos son células de tejido conjuntivo que rodean al ovocito primario en la etapa prenatal de la maduración de los ovocitos. Y pues si quieren, no han visto o quieren entender de mejor manera esta, les invito a que vean el primer repaso de embriología en nuestro canal. Continúo entonces. Bien,
Otra función muy especial y muy marcada de la FSH es que estimula la producción de estrógenos. Entonces, las dos principales funciones de la FSH van a ser estimular el desarrollo de los folículos ováricos y la producción de estrógenos. Ahora, la LH u hormona luteinizante. Esta hormona actúa como desencadenante de la ovulación, es decir, va a provocar la liberación del ovocito secundario, que pues como recordaremos, el ovocito secundario se forma a partir de la maduración del ovocito primario al finalizar la meiosis 1. Y esto también se encuentra pues en nuestro video del primer repaso de embriología. Otra función de la LH es que estimula la producción de la progesterona. Eh, es decir, la LH tiene dos funciones muy importantes. Actuar como desencadenante de la ovulación y producir o estimular la producción de progesterona. La LH en conjunto con la FSH o la hormona luteinizante en conjunto con la hormona estimulante del folículo van a provocar el crecimiento de los folículos ováricos y del endometrio. Para recapitular un poco lo que dijimos, pues como dijimos, en la pubertad, eh, a partir de la pubertad la mujer comienza a tener ciclos regulares cada mes. Estos ciclos sexuales están regulados ¿por quién? Por el hipotálamo, como podemos ver aquí, ya, por el hipotálamo. Los estoy señalando con el mouse para que puedan guiarse. Empiezan, pues, están regulados por el hipotálamo. Entonces, este va a provocar o inducir que se segregue la hormona liberadora de gonadotropinas, que gracias al sistema porta hipofisiario va a llegar hasta la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis. Una vez aquí, la hormona liberadora de gonadotropinas va a provocar, va a inducir que se liberen otras dos hormonas muy importantes, que son la FSH u hormona estimulante del folículo y la hormona LH u hormona luteinizante. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el ciclo ovárico. Bien, el ciclo ovárico consiste en la acción de la hormona FSH y la LH en conjunto para producir cambios cíclicos en los ovarios. Es decir, estas dos hormonas estimulan y controlan el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico va a haber tres partes: el desarrollo folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Bien, en cada ciclo ovárico, entre 15 y 20 folículos primarios reciben la estimulación de la FSH. Pues sin la acción de la FSH sobre los folículos primarios, estos morirían y sufrirían atresia. ¿Qué es la atresia? En este caso vamos a hablar de una atresia folicular. La atresia es un proceso de degeneración y reabsorción de los folículos ováricos. Eso simplemente. En condiciones normales, solo uno de los folículos alcanza la madurez, es decir, uno solo de los folículos primarios se convierte en un folículo maduro, liberando un solo ovocito. Los demás folículos pues no completan su madurez, degeneran y desarrollan atresia, que reitero, la atresia no es nada más que un proceso de degeneración y reabsorción de los folículos ováricos. En consecuencia, la mayor parte de los folículos degenera sin alcanzar una madurez completa. Cuando un folículo sufre atresia, el ovocito y las células circundantes degeneran y son sustituidos por el tejido conectivo para formar lo que se conoce un cuerpo o folículo atrésico. Y en cada ciclo ovárico, otro grupo de folículos primarios es reclutado y otra vez comienza el proceso de que solo un folículo primario va a madurar. Como dije, en el ciclo ovárico va a haber tres partes: el desarrollo folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo folicular. Bien.
Vamos a definir 4 características esenciales: el crecimiento y diferenciación del ovocito primario, la proliferación de las células foliculares, la formación de la zona pelúcida y el desarrollo de la teca folicular. Bien, mientras el folículo primario va aumentando de tamaño, el tejido conjuntivo adyacente o que se encuentra junto a este forma una cápsula denominada la teca folicular. La teca folicular va a diferenciarse en dos capas, una interna y una externa. La funcionalidad principal de estas dos radica en que las células de la teca externa van a estimular el crecimiento de los vasos sanguíneos de la teca interna, siendo esta la base del soporte nutricional para el desarrollo folicular, es decir, para que el folículo pueda madurar. Después, el folículo adquiere una configuración oval o adquiere una forma de óvalo. Y pues el ovocito va a situarse en su interior, como podemos observar en la imagen, de la teca interna y el ovocito ya en su interior. Bien, posterior a esto, después se desarrolla el antro, que no es nada más que el conjunto de espacios alrededor de las células foliculares que van a formar una cavidad única y grande, como lo podemos ver aquí en la imagen, que en su interior va a contener el líquido folicular. Tras la formación del antro, el folículo pasa a denominarse folículo secundario o folículo vesicular. Posterior a esto, el ovocito es empujado hacia un lado con proyección al antro y queda rodeado de un cúmulo de células foliculares. A este cúmulo de células foliculares lo vamos a denominar el cúmulo ovígero. La maduración del folículo genera la aparición en la superficie del ovario de una zona sobresaliente denominada el estigma folicular. Eh, pues bien, como podemos observar aquí, tenemos el folículo primario que posteriormente y tras pasar todo lo que hemos explicado va a convertirse en un folículo secundario o un folículo vesicular, que no es nada más que ya el folículo maduro. Además, voy a recapitular un poco. Mientras el folículo primario va aumentando de tamaño, las células o el tejido que se encuentra adyacente a este van a formar lo que se denomina la teca folicular. Esta a su vez se va a diferenciar en dos partes, una teca interna y una teca externa, cuya funcionalidad es que la teca externa va a proporcionar la vascularización de la teca interna, que cuya función de la teca interna va a ser permitir el desarrollo folicular o que éste madure. Además, después vamos a hablar de la formación del antro, que en su interior va a tener lo que se conoce como el líquido folicular. Además, después, posterior a esto, vamos a tener lo que es la formación del cúmulo ovígero, que no es nada más que las células foliculares que rodean al ovocito. Bien, continuemos entonces. Ahora, los folículos en fase de crecimiento producen estrógenos. Esto es muy importante de recordar, que los folículos en fase de crecimiento van a producir estrógenos. La teca interna produce estrógenos y líquido folicular. Esta sintetiza androstenediona y en consecuencia de esta síntesis de estrógenos vamos a tener que el endometrio uterino entra en la fase folicular o proliferativa, que ocurre un adelgazamiento del moco cervical, pues para hacerles de acuerdo, que era secretado por las glándulas uterinas de las capas del endometrio y pues al ocurrir el adelgazamiento del moco cervical va a permitir el paso del espermatozoide, o sea, para que sea más fácil que el espermatozoide llegue hasta la zona de fecundación, que es la ampolla. Además, el óvulo anterior de la glándula hipófisis recibe estimulación para secretar LH u hormona luteinizante.
Hace un momento hablamos sobre que la teca interna va a sintetizar androstenediona. ¿Qué es la androstenediona? No es nada más que una hormona de tipo esteroidea que se convierte en estrógeno. Bien, como dijimos, en cada ciclo solo uno de los folículos va a alcanzar la madurez, pues en consecuencia la mayor parte de los folículos va a degenerar sin haber alcanzado la madurez completa, siendo los sobrantes quienes degeneren y van a desarrollar atresia. Cuando un folículo sufre atresia, el ovocito y las células foliculares circundantes degeneran y son sustituidos por un tejido conectivo para formar un cuerpo o folículo atrésico. Esto es muy importante y por eso lo recalco. Bien, eh, ahora vamos a hablar sobre lo que es la ovulación, la segunda parte del ciclo ovárico, la ovulación. En los días previos a la ovulación, bajo la influencia de la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante, el folículo secundario crece con rapidez para convertirse en un folículo vesicular o un folículo secundario ya maduro, como ya lo habíamos explicado previamente. Este folículo también se lo va a denominar folículo de Graf. Y pues como podemos observar aquí en la imagen de abajo tenemos todas las partes que hemos explicado, la teca externa, la teca interna, el antro, las células de la granulosa o que también son las células del cúmulo vígero que van pues posterior a formar el cúmulo vígero. Y muy bien, ahora se puede observar el aparecimiento de una saliente o tumefacción en la superficie del ovario, aquí, donde les estoy señalando con el mouse. Esta se va a localizar específicamente en el ápice o vértice de la saliente, apareciendo un centro avascular, quiere decir que no tiene vascularización o riego sanguíneo. Esta tumefacción o a este saliente en la superficie del ovario lo vamos a denominar estigma. Bien, entonces, el incremento de la hormona luteinizante desencadena la ovulación y esto ocurre entre 12 y 24 horas después de que la concentración de la hormona luteinizante ha alcanzado su pico máximo. Como podemos ver aquí, la hormona luteinizante pues ha alcanzado sus máximos niveles y tiempo después, entre 2 y 24 horas después, va a ocurrir la ovulación. Entonces, cuando la hormona luteinizante ha alcanzado su incremento máximo o ha llegado a este límite, hace que el ovocito primario complete la primera división meiótica. Y pues posterior a este va a dar inicio a la segunda división meiótica. Además, el aumento de la producción de la hormona luteinizante provoca el aumento de la prostaglandina, cuya función es provocar la contracción muscular lisa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a provocar la contracción de los músculos que forman los órganos viscerales huecos. Por ejemplo, podemos hablar del estómago, de los intestinos, en este caso específicamente de los ovarios. Entonces, estas contracciones, gracias al aumento de la LH y como consecuencia de la prostaglandina, va a inducir contracciones musculares en la pared del ovario, rompiendo el estigma, como podemos observar en la segunda imagen, y expulsando el ovocito secundario junto con el líquido folicular, el cual va a ser captado por las fimbrias de la trompa uterina, como aquí lo podemos observar de mejor manera, hasta alcanzar la ampolla. Se denomina complejo
ovocito cúmulo a la zona pelúcida y a las capas de las células foliculares que forman la corona radiada, que rodean al ovocito secundario. Aquí tenemos la corona radiada, que pues están rodeando al ovocito secundario. Y en el momento de la expulsión de este, la característica principal del complejo ovocito cúmulo es que pues va a aparecer después de que el ovocito haya sido expulsado del folículo. La zona pelúcida entonces queda formada y va a constituirse de 3 glucoproteínas, que son la SPA, la SPB y la SPC. La zona pelúcida no es nada más que la cubierta externa del ovocito. Ahora bien, es importante hablar sobre lo que son las correlaciones clínicas en torno a lo que es la ovulación. ¿Por qué? Porque pues hay principalmente la anovulación, de lo que vamos a hablar, que puede provocar alteraciones grandes en lo que es el ciclo ovárico. Bien, entonces, el Mittels-Mers y ovulación. Que la ovulación en algunas mujeres provoca un dolor abdominal que se va a denominar Mittelsmers, que en alemán significa dolor intermedio, puesto que se produce cercano a la mitad del ciclo menstrual y puede ser un indicador de la ovulación. La anovulación, y este es lo más importante y en lo que más nos vamos a enfocar, se produce debido a la baja cantidad de gonadotropinas, es decir, una liberación inadecuada de la cantidad de la concentración de gonadotropinas, que pues, como recordaremos es la FSH y la LH. En estos casos puede recurrirse a la administración de un agente para estimular la liberación de gonadotropinas y por ende la ovulación. Un ejemplo de este tipo de fármacos es el citrato de clomifeno, que pues estimula la liberación de las gonadotropinas FSH y LH, y esto puede provocar la ovulación múltiple, es decir, que va a ocurrir que se va a liberar más de un ovocito en cada ciclo ovárico. Y pues en las mujeres que sucede esto, la incidencia de embarazo es mayor que en las mujeres que no son sometidas a estos procesos. Ahora vamos a hablar sobre la tercera parte del ciclo ovárico, que es el cuerpo lúteo o formación del cuerpo lúteo. Bien, después de haberse producido la ovulación, las paredes del folículo ovárico y la teca folicular van a formar pliegues bajo la influencia de la hormona luteinizante. Estas estructuras desarrollan un pigmento amarillento y se van a transformar en células luteínicas, las mismas que van a pasar a constituir el cuerpo lúteo. Van a secretar estrógenos y progesterona, y la acción en conjunto de estas dos hormonas va a provocar que la mucosa uterina ingrese en la fase progestacional o secretoria para pues prepararse para la implantación del embrión, es decir, que van a preparar al endometrio para la implantación del blastocisto, que eso lo vamos a abordar posteriormente. Ahora, pues como podemos observar en la imagen, la formación del cuerpo lúteo debido a que las células de las paredes del folículo ovárico y la teca folicular van a desarrollar un pigmento amarillento, transformándose así en células luteínicas. Ahora, ¿qué pasa si el ovocito es fecundado? Si el ovocito es fecundado, el cuerpo lúteo va a aumentar de tamaño y se va a convertir en el cuerpo lúteo del embarazo. Y si esto sucede, pues esto sucede gracias a que la hormona gonadotropina coriónica humana evita la degeneración del cuerpo lúteo, o sea, evita que este no se convierta pues en el cuerpo apto para la gestación. Hablamos de la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es muy importante y gracias a esta es la que podemos detectar un embarazo mediante un examen de sangre, ya que esta es la hormona que se busca en una muestra de sangre
para corroborar un embarazo. La hormona gonadotropina coriónica humana va a, estar, va a ser segregada por el sincitotrofoblasto del blastocito, que pues vamos, como les dije, a abordar posteriormente. El cuerpo lúteo del embarazo se mantiene activo hasta las primeras 20 semanas de gestación, momento en el cual le pasa la posta a la placenta, ya que ésta haya asumido la producción de estrógenos y progesterona que son necesarios para que el embarazo se mantenga. Ahora, ¿qué sucede en caso de que el ovocito no sea fecundado? Pues si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo va a denominarse el cuerpo lúteo de la menstruación. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo va a degenerar entre los 9 y 12 días posteriores a la ovulación, ya que ha alcanzado su máximo desarrollo. Este va a sufrir luteólisis. Luteólisis no quiere nada, no dice nada más que pues que es la degeneración de las células luteínicas. El sufijo lisis significa destrucción o degeneración, que repito, en este caso luteólisis es la degeneración de las células luteínicas. Este se va a convertir en un tejido cicatrizal blanquecino que va a recibir el nombre de cuerpo albicans. Simultáneamente a esto, la síntesis de progesterona disminuye, precipitando la hemorragia menstrual. Bien, ahora, los ciclos ováricos tienen su cese en la menopausia, que esta sucede entre los 48 y los 55 años de edad, perdón. La menopausia se caracteriza por el cese definitivo de la menstruación, finalizando así la vida reproductiva de la mujer. Además, se caracteriza por los cambios endocrinos, somáticos o corporales, además psicológicos. Todo esto va a tener el nombre de climaterio. Bien, vamos ya finalizando y ahora vamos a hablar sobre lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el periodo de tiempo en que el ovocito liberado madura. Como sabemos, las hormonas producidas por los folículos ováricos y el cuerpo lúteo, estrógenos y progesterona, van a ocasionar cambios cíclicos en el endometrio. A esto se denomina el ciclo endometrial o ciclo menstrual. El ciclo menstrual en promedio va a durar 28 días, donde el día 1 se va a considerar aquel en que inicia el flujo menstrual o hemorragia menstrual. Un ciclo menstrual regular puede considerarse de 7 días antes y 7 días después de los 28 días normales, es decir, una semana después o una semana antes todavía siguen siendo regulares las mujeres. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual? Van a haber 5 fases: la fase menstrual, la fase proliferativa, la fase luteínica y la fase isquémica, además de la fase del embarazo. Pero esto es una extra y va a tener una explicación especial. Bien, la fase menstrual. En esta fase, la capa funcional, que pues como recordaremos es la suma de la capa compacta más la capa esponjosa, el, se va a desprender y se va a eliminar en el flujo menstrual. El flujo menstrual va a tener una duración de entre 4 y 5 días, pero pues se considera normal a partir de los 3 días hasta los 7 días. La sangre es eliminada a través de la vagina y se mezcla con fragmentos del tejido endometrial. Además, en esta fase no va a existir grosor del endometrio, ya que va a quedar erosionado por el hecho mismo de que se va a desprender la capa funcional, que es la suma de la capa esponjosa más la capa compacta. Va a quedar erosionado y casi no va a tener grosor, va a quedar muy delgado. Ahora, la fase proliferativa. Esta fase tiene la duración aproximadamente de 9 días y coincide con el crecimiento de los folículos ováricos. Por este motivo está controlada por los estrógenos. O sea, recuerdan que les había dicho que es muy importante tener en cuenta que los folículos ováricos en crecimiento van a producir estrógenos, pues es por esto. El grosor del endometrio se va a duplicar o se va a inclusive a triplicar. En las imágenes de referencia, pues podemos observar.
Ahora, la fase luteínica o fase secretora va a durar aproximadamente 13 días y coincide con la formación del cuerpo lúteo. El endometrio se va a engrosar debido a la influencia de estrógenos y progesterona que van a ser secretadas por el cuerpo lúteo. Se produce además la anastomosis arteriovenosa. ¿Qué es una anastomosis? No es nada más que una conexión creada entre dos estructuras tubulares. En este caso, si hablamos de anastomosis arteriovenosa entre una arteria y una vena. En caso de que no exista la fecundación, el cuerpo lúteo se va a degenerar. Además, va a disminuir las concentraciones de estrógenos y progesterona, dando paso así a la fase isquémica y se va a producir la menstruación. Fase isquémica. ¿Qué es isquemia o a qué hace referencia? Pues hace referencia a la detención o disminución de la circulación de la sangre a través de las arterias en una zona específica. Más o menos este concepto nos va a ayudar a darnos una idea sobre qué va a ser la fase isquémica y lo vamos a comprender de mejor manera a continuación. La fase isquémica ocurre cuando el ovocito no es fecundado. El endometrio se torna de una coloración pálida debido a la vasoconstricción de las arterias espirales. Vasoconstricción es nada más que pues se van a comprimir las arterias. Va a haber un lugar en donde van a comprimir las arterias disminuyendo el flujo sanguíneo. El endometrio, por ende, va a perder volumen. Hacia el final de la fase isquémica, las arterias espirales sufren una constricción durante periodos más prolongados de tiempo, produciendo así una estasis venosa, que estasis quiere decir detenimiento de la circulación o progresión de la sangre de un lugar del cuerpo pues hacia otro. Y se recuerdan que hablamos sobre lo que era isquemia, entonces es por esto, está muy correlacionado. Finalmente, se produce la rotura de las paredes vasculares dañadas, provocando que se derrame la sangre, formando acúmulos que van a aflorar en la superficie del endometrio. Esto se denomina hemorragia uterina o menstruación. La menstruación causa la pérdida de entre 20 y 80 mililitros de sangre. Si se produce la fecundación, no se va a producir la menstruación. Ahora bien, la fase de embarazo. En caso de que sí se produzca la fecundación, los ciclos menstruales se van a detener y el endometrio va a iniciar la fase de gestación. Al finalizar el embarazo, cuando la mujer ya da a luz, se van a reanudar los ciclos ováricos y menstruales después de un tiempo que es variable en cada mujer. Eso ha sido todo, chicos, por el día de hoy. Espero que pues hayan entendido, les haya gustado. Y les invito a ver, si es que aún no lo han visto, en nuestro primer repaso de embriología en nuestro canal y a seguirnos en Instagram como MedGuide2020 para que estén enterados de cuándo vamos a dar las clases de anatomía, de histología y de embriología. Además, en la descripción les voy a adjuntar la bibliografía y el enlace pues para que puedan descargarse el libro de la embriología del agua. Conmigo será hasta una próxima ocasión y que estén bien.